Bienvenidos, bienvenidas a esta séptima sesión muy especial de nuestro ciclo emblemático El historiador frente a la historia, que cumple 30 años y que en el 2020 está orientado a abordar los retos y perspectivas de la historia en el siglo XXI. Esta sesión es muy especial por más de una razón. En primer lugar, el hecho de que esté como nuestro invitado el doctor José Sarucán Kermes. El Instituto de Investigaciones Históricas se honra con su presencia. El doctor Sarucán, universitario, investigador emérito, biólogo, ecólogo, científico, que ha sido director del Instituto de Biología, coordinador de investigación científica y rector de la Universidad Nacional de 1989 a enero de 1997. Su presencia constituye un día especial para nosotros. Él fue fundador en 1992 de un proyecto muy especial, la CONABIO, para el uso y el conocimiento de la biodiversidad, único en su género, y ha impulsado múltiples proyectos científicos. Ha sido, además, es miembro del Colegio Nacional, miembro de diversas academias científicas del mundo, entre las más renombradas. Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales por su obra en favor del conocimiento y en defensa de la biodiversidad de México y a nivel planetario. En segundo lugar, esta presentación es muy importante para nosotros porque bajo el título Ecosistemas, Historia y Población, el doctor Sarucán nos dará la ocasión de reflexionar temas fundamentales para el presente, la emergencia en que se encuentra nuestro planeta a raíz de la pérdida de la biodiversidad y que ha ocasionado, entre otras muchas cosas, las emergencias más graves del momento, entre las cuales se encuentra la actual pandemia y circunstancias que hoy nos afligen. Su presentación nos permitirá compartir también, junto con el público que conforma esta gran familia del ciclo del historiador frente a la historia y la comunidad del Instituto de Investigaciones Históricas, los avances de la investigación científica y ecológica a la que él se ha dedicado y nos ofrece grandes perspectivas para reflexionar también sobre nuestra propia disciplina, sobre las formas de conocimiento complejo a las que nos acercamos a través de su obra y así comprender mejor el pasado del mundo, poner en relación con nuestra disciplina los hallazgos de la evolución de la vida al tiempo que reflexionamos sobre nuestra historia, sobre la historia humana. Los aportes del doctor Sarucán son múltiples y pueden desde luego consultarse en sus cerca de 200 artículos de alta especialidad en el terreno de la ciencia. A través de sus obras, de las cuales menciono apenas algunos de sus libros, Árboles Tropicales, en coautoría con Terence Pennington, o también el trabajo hecho con Julia Carabias y Mario Molina en torno al cambio climático, causas, consecuencias y soluciones. Y desde luego un libro que es entrañable para nosotros, Pensar la vida, coordinado de conjunto con Miguel León Portilla y que publicara el Colegio Nacional en 2011, ofreciéndonos una serie de visiones de distintas disciplinas. Su labor científica se suma, además, a el gran esfuerzo y generosidad que ha tenido Sarucán para con los medios de difusión en artículos periodísticos presentados en el Universal, en revistas y desde luego también en la esfera pública. Esta gran generosidad eleva sin duda alguna la calidad
de la información que la población mexicana tiene a su alcance. De su trabajo se desprenden también otros hallazgos que son de sumo interés para nuestra disciplina, puesto que ponen en el centro la acción humana, la actividad humana y sus implicaciones para con la naturaleza. Sabemos, gracias a todo este esfuerzo, los efectos que tiene el desarrollo industrial, el intercambio comercial, la explotación de las sociedades humanas. Y también, desde luego, pensamos en los aciertos y los errores, tanto de la acción de las sociedades como gubernamentales, para desarrollar, impulsar o no la mejora en los terrenos del cambio climático. Son, sin duda alguna, temáticas a las que nos sentimos comprometidos los historiadores y sobre las cuales tenemos una tarea pendiente por realizar. Sarucán forma parte de una generación mundial de científicos que ha explorado y tomado conciencia de la profunda interrelación entre la diversidad de las vidas y las formas de la producción y la acción humana. Sin embargo, también cabe anotar que de la gran complejidad y riqueza de sus aportes en el terreno científico y de la ecología, que sin duda alguna representan un ejemplo y un estímulo para las nuevas generaciones de científicos y de humanistas, es necesario marcar también su extraordinaria labor en la gestión pública de la educación y la creación de condiciones para el desarrollo científico en nuestro país. Una beta rica de experiencias muy inspiradoras para enfrentar los retos de la academia actual. Esta riqueza recogida en libros como Patrimonio Natural de México o Capital Natural de México, y muy especialmente para los universitarios, testimonios como Desde el Sexto Piso, son ejemplo de integridad académica y de una incansable labor para poner el conocimiento como condición necesaria para cuidar la casa, para aspirar a una mejor sociedad y para ser mejores seres humanos. Por todo ello, el día de hoy nos congratulamos, de verdad con entusiasmo, de tener entre nosotros al doctor José Sarucán. Y les propongo, por lo tanto, que nos dispongamos a escucharlo. Estimado doctor Sarucán, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Quedamos muy agradecidos y reconocidos de su presencia que celebramos en este día en el Instituto de Investigaciones Históricas. Debo decir que la invitación de la doctora Ibarra vino antes de que esta pandemia que nos acosa ahora y nos tiene realmente muy preocupados y ocupados también en otras cosas. Yo tenía dudas de si sería muy pertinente usar este tema, la diversidad biológica, como un elemento, pues, para celebrar los 75 años del instituto. Pero ahora que tenemos la pandemia, me parece especialmente pertinente hacerlo, porque esto ha marcado con claridad como no había ocurrido antes, aunque sabíamos que esto estaba pasando. La relación de nuestra especie, Homo sapiens, con la naturaleza. El hecho de que no solamente venimos de esa naturaleza, somos producto de un proceso de evolución de millones de años, junto con muchísimas especies, que compartimos características bioquímicas, físicas, genes, etcétera, con millones de especies, sino el hecho de que por nuestra evolución cultural después de la evolución orgánica, que seguimos siendo sujetos de ella, hemos podido
generar, producir un entendimiento de nuestro entorno como ninguna otra especie en este planeta. Y eso nos ha llevado a una serie de impactos sobre esa naturaleza, algunos muy buenos, otros muy complicados, otros muy dañinos, pero la única manera en que vamos a poder reconducir lo que hemos hecho por mucho tiempo, pero particularmente en los últimos 2 siglos y medio, a partir de la revolución industrial, es utilizando la información que tenemos, que antes no existía, que era magra, que la gente pues tomaba una serie de decisiones respecto a cómo utilizar esos recursos en todo el mundo, no nada más en nuestro país. Y y bueno, no se sabía bien a bien qué pasaría, no había noción de que iba a pasar algo incluso, que había consecuencias, pero ahora estamos en pleno conocimiento de ello y en pleno conocimiento de casi qué pasa si hacemos cada cosa como resultado benéfico o dañino en la naturaleza. Y esto es enormemente importante. A mí me da mucho gusto que haya habido una invitación del Instituto de Investigaciones Históricas. Me unen muchas historias, perdón que lo ponga así. En el pasado, mi hijo estuvo a punto de ser historiador, también estudió historia en la Facultad de Filosofía 2 años y luego se dedicó a la carrera diplomática, pero lleva un bagaje de formación en historia que le ha sido muy útil y yo creo que muy conformador de sus ideas y de sus conceptos. Pero también me liga el trato con personajes que estuvieron a cargo del instituto por años. Desafortunadamente varios de ellos desaparecidos ya, y que con los que compartí, y la doctora Parra hizo la mención a la interacción con Miguel León Portilla, con quien conviví y tengo una serie de anécdotas, no voy a entrar aquí ahora, no hay tiempo, aunque sería muy divertido, algunas de ellas son, ya será en otra ocasión, y con quien compartí realmente momentos enormes, aprendí muchísimas cosas, como que me redondeó muchas cuestiones de mi concepción acerca de este país, no solamente geográfico, sino social, y de origen y de historia, particularmente de los grupos étnicos. Y, y estas cosas pues me unen mucho, pero además, siempre lo he dicho, la biología en general, pero particularmente la ecología y la evolución, no pueden comprenderse sin la dimensión del tiempo. No hay forma. Uno puede librarse de esto en física del estado sólido o en ciertas cosas de la química, pero en la biología el eje de tiempo es absolutamente central para entender fenómenos, para poderlos valorar, para poderlos entender adecuadamente. Por eso hay muchas razones por las cuales la historia no me es lejana. Como procedimiento de investigación, pero también como amistades y afectos muy grandes. Gracias por esta oportunidad. La doctora Ibarra me había pedido, ¿por qué no sugerir algunas, y con esto termino, sugerir algunas ideas o planteamientos para los historiadores jóvenes que se están formando, de nuevas rutas de cómo entrarle a hacer historia? Y con toda modestia, con todo cuidado, con toda prudencia, estoy tratando de sugerir algunas formas de hacer esto basados en la información, en la calidad de la información que tenemos sobre ese recurso del cual dependemos totalmente, que es la naturaleza. No hay un lugar en el mundo en el que alguien pueda decir, bueno, yo con la naturaleza no tengo nada que ver, porque pues simplemente no tiene idea de lo que está hablando.
todas las sociedades dependemos de la naturaleza, todas las sociedades hemos afectado a la naturaleza, en algunas cosas para bien, en otras cosas de manera dañina. Y creo que esta posibilidad podría resultar de interés para algunos de las personas jóvenes, historiadoras, historiadores que están en formación y que a lo mejor pueden ver ahí una beta que yo mismo probablemente ni siquiera alcanzo a pescar del todo. Así que, doctora Ibarra, mil gracias por la invitación. Es un honor y ser parte de primero de esta serie de larga ya, de 3 décadas de seminarios, pero particularmente por el aniversario del que se trata. ¿Cómo están? Hoy, como ya se ha mencionado en la presentación de esta conferencia, les voy a tratar un tema que en principio, obviamente, como todos, tiene historia, tiene efectos y que tiene que ver con la forma en que primero la humanidad en términos generales, pero luego particularmente en este país, hemos impactado desde tiempos, iba a decir inmemoriales, pero ¿qué les gusta? Unos 8, 9, 10 mil años, el entorno natural de México. Obviamente impactos muy modestos por la densidad de la población, impactos muy modestos por la inexistencia de muchas tecnologías y contribuciones sí muy importantes a las que haré referencia un poco más adelante. Uno puede hacer una historia de esto y puede uno pergeñar algunos datos, ir a algunos archivos, cosas de este tipo, e ir armando una historia. Y es lo que yo haré un poco en la primera parte, pero la segunda parte tiene mucho que ver con elementos absolutamente de primera calidad en su confiabilidad, en su veracidad, en su ¿cómo llamarlo? En su posesión social. Lo que quiero decir con esto es que no son nada más las ideas de una persona o dos personas o tres aisladas, sino de contingentes académicos que coinciden, que en consenso generan una opinión, una visión, conceptos y afirmaciones que realmente tienen una base muy importante, que es el consenso social. Esto es, yo creo, y es mi punto, es que esto puede ser un elemento de gran utilidad, yo creo, para producir investigación histórica de cierta manera en tiempos, no en tiempos reales, pero porque eso es reportar, sino en tiempos inmediatos sobre este componente de nuestra existencia, de nuestra razón de ser en este planeta, que es la naturaleza, y de la que dependemos, de la que comemos, de la que nos nutrimos todos los días. Mediten ustedes que todos los días comen ustedes diversidad biológica, en el desayuno, en la comida, en la cena, y se darán cuenta del impacto que esto representa en cuanto a la dependencia de la naturaleza. La charla tiene 5 o 6 componentes. La primera es esta que me he referido de construir historias con el presente, es decir, pero con datos que no son interpretaciones, a lo mejor el armar ideas con elementos sueltos, a veces
conectados, de fuentes y de orígenes distintos, de concepciones a veces también diferentes acerca del asunto que se trata, sino de elementos de la mayor solidez posible. Voy a tocar un punto que tiene que ver después con la relación íntima entre biodiversidad y cultura, las relaciones entre lo biológico y lo cultural, rápidamente. No es el objeto de mi charla, pero tengo que hacerlo notar. Y básicamente el grueso de la charla es lo que ha pasado en México en el siglo XXIX hasta el XX, perdón, hasta el presente, y las etapas que ha habido de esto, porque estas han marcado la naturaleza que tenemos, los recursos que tenemos, la forma en que podemos utilizar lo que muchos llamamos el capital natural de la nación, que es su naturaleza. Y después, un papel del contexto jurídico científico que debería estar detrás de este conocimiento y un elemento que es absolutamente esencial y que no está necesariamente en muchos otras rutas de investigación histórica, que es el acceso público a la información con la que se está armando la historia. Hay todo relato histórico tiene 3, 4 elementos muy importantes. El primero es el tiempo en que esto ocurre, obviamente, y el espacio en el que ocurre, pero también el entorno social, cultural en el que ocurre. Los elementos generadores del evento, personajes, circunstancias naturales o antropógenos. Estos son cosas que están íntimamente ligadas también en lo que yo pretendo transmitirles a ustedes y que realmente tenemos ahora al alcance como pocos países tienen. Yo me hice la pregunta, ¿tiene que ser la historia exclusivamente el recuento del pasado? Tenemos que referirnos a cuestiones que ocurrieron, no sé, hace 10, 15, 100 años, 500 años, o podemos armar una historia del presente para ser leída en el futuro de manera mucho más confiable. Eh, con, contar historias del pasado tiene un valor muy grande porque nos permite acercarnos a comprender eventos, hechos, circunstancias y tratar de inferir el papel que las diferentes personas jugaron en el desarrollo de esos eventos. Pero, y de ahí aprender, supongo que podríamos hacerlo. En algunos casos se hace, en la mayor parte de los casos nunca aprendemos adecuadamente de la historia en beneficio de la sociedad presente. En algunos casos sí, evidentemente, en otros muchos parece que somos una especie que se tropieza permanentemente con el mismo obstáculo o la misma piedra, como se dice. Yo sugiero que podríamos a lo mejor relatar los eventos del presente cuando tienen una validez factual, científica, comprobada, hecha, y que evita la imprecisión de cuestiones de tratar de armar ideas con elementos inconexos a veces, parciales en otros, con enormes, en algunos casos con enormes contenidos de subjetividad por quienes relatan lo que ahora los historiadores están leyendo y que realmente nos ayudaría de veras a conducir el camino de la sociedad futura de una manera mucho más, más sensata, más correcta.
en especial en lo que se refiere a su relación con el planeta, pero también en su relación con los congéneres de nuestra especie, ¿sí? Todos los demás, todos los componentes de los 7.600, 7.500 millones de habitantes del presente, pero también los muchos más que vienen en el futuro. He comentado entonces estos elementos ya de tiempo, lugar, espacio, entorno social, cultural, y los relatos de las personas que tomaron lugares, pero también el poder valorar o juzgar, si ustedes quieren, su actuar, su comportamiento, su función, el cumplimiento de sus responsabilidades o no en el futuro. Esta parte entonces realmente, como ya me adelanté un poco, eh, es entender qué es lo que pasó con circunstancias y personas, juzgar el papel que estas personas hayan podido tener para bien o para mal, pero para conducción de lo que se está narrando. Y mi reiterada propuesta es, si se puede hacer el análisis histórico del presente con la mejor información factual, científica posible, para transmitir a las generaciones del futuro una visión fundamental en datos reales, validados, consensados socialmente, y para conocer lo que los personajes responsables de tomar decisiones que han afectado a la sociedad y al planeta tomaron en su tiempo. Déjenme nada más darles un poquito de introducción en ese sentido de biodiversidad, porque este término es un término no tan antiguo, tendrá quizá menos de 100 años, 80 años, algo por el estilo, o 60. Y lo que quiere decir es que realmente cuando decimos biodiversidad estamos hablando de naturaleza. Y este concepto de biodiversidad comprende niveles diferentes de, de agregación de la vida. El más grande, que yo los llamo las casas donde viven las especies y donde nosotros surgimos, son los ecosistemas, los bosques, las selvas, los palmares, los manglares, etcétera, que todavía, afortunadamente, todavía en algunas partes tenemos de manera más o menos bien conservada. Ese es el nivel de biodiversidad de los ecosistemas, que están compuestos por especies, que es el otro nivel muy importante y que es como normalmente hacemos la contabilidad de la biodiversidad, es decir, qué tan biodiverso, qué tan rico en especies es una región, un país o un continente. Es el número de especies que están contenidos en esos ecosistemas. El ecosistema no es nada más la copa de árboles que vemos de lejos, es todo el interior que es enormemente rico, fundamentalmente de vida animal, microscópica muchas de ellas, de invertebrados que ni siquiera podemos ver, pero que están contenidos en esas casas y que hacen que las casas se mantengan en una pieza, que se mantengan estables, que se mantengan permanentemente. Y finalmente, el último nivel es el de los genes, en donde tenemos una enorme variabilidad. Si no hubiese variabilidad genética, no estaríamos en estas circunstancias platicando yo con ustedes, porque lo único que habría probablemente sería una sola especie, quién sabe cuál sería, pero la vida tiene un apetito gigantesco por la diversidad, un concepto que hemos ignorado mucho en muchas partes y particularmente en este país. La variación genética entonces es otro elemento importante. Todos los organismos, yo creo que no tengo que enfatizar
la diversidad genética entre nosotros, en la especie humana, todos nos podemos distinguir unos de otros, pues esa misma distinción existe para todos los árboles, los animales, etcétera, que podemos encontrar en bosques, en selvas, en praderas, etcétera. Ese elemento es central para definir la adaptabilidad de las poblaciones y, por lo tanto, de las especies a condiciones ambientales determinadas donde estos organismos se encuentran. El ambiente, como ustedes saben muy bien, no tengo que entrar en detalle en esto, varía fuertemente dependiendo de la región en la que nos encontremos de este planeta y, consecuentemente, la adaptabilidad a esto varía, pero también varía en el tiempo, no nada más en el espacio. Hay periodos de mayor humedad, vamos a hablar, o de mayor sequedad, o de temperaturas más bajas, más altas, a lo largo de la vida de este planeta, de miles de millones de años. Y esto impacta fuertemente sobre esa adaptabilidad genética y es la responsable, finalmente, en la producción de nuevas entidades, de nuevas especies que van adaptándose según las circunstancias a estas nuevas combinaciones ambientales y también a las combinaciones genéticas que surgen del apareamiento de los padres de manera aleatoria. Hay otros dos elementos que yo siempre eh, incluyo en este concepto de biodiversidad. Uno es la vida del pasado, que es este círculo azul que tenemos, es decir, los fósiles. ¿Y por qué los fósiles? Ya no existen. Pero justamente esa vida del pasado es la que nos ha podido dar la posibilidad de tener el desarrollo industrial, tecnológico que tenemos ahora, el que podamos vernos ahora a distancia por medio de electrones, el que podamos hablar por teléfono, el que podamos rodar por carreteras pavimentadas, el que pueda haber aviones volando, el que haya exploración espacial, etcétera. Porque esos fósiles, como saben muy bien, y no quiero abundar más en esto, una parte de ellos han sido los generadores, los productores de los combustibles fósiles, que les llamamos ahora, y que han servido pues para impedir, impulsar, alimentar el desarrollo industrial, tecnológico, de bienestar, en muchos casos para la población, también de daños y de distorsiones que no voy a entrar en ellas ahora que el desarrollo tecnológico nos ha llevado. Y el otro elemento es un elemento central, absolutamente central, a pesar de que es producto de la naturaleza, es el de la diversidad cultural, es decir, de nuestra diversidad, de nuestra especie, porque esa diversidad cultural es, por un lado, resultado de la diversidad biológica de cada lugar, somos producto de la naturaleza y hemos impactado y mejorado hasta el desarrollo de la tecnología moderna, yo diría que fundamentalmente de manera favorable esa riqueza biológica. ¿Cuál es esta, eh, esta ganancia, esta contribución de nuestra especie? Pues todas las plantas y los animales de los que nos alimentamos. Esos no existían como tales antes de la existencia de Homo sapiens. Y estos han sido inventos, si quieren, que me dejan llamarlo de esta manera, y en mucho sentido lo son, que nos han permitido alimentarnos crecientemente mejor, de manera más amplia, de manera más rica, hasta que otra vez los desarrollos industriales empiezan a interferir con este proceso y que
además, y nos hacen olvidar y nos hacen perder mucho de esa riqueza que hemos producido. De manera que este es un punto en el que la relación de nuestra especie con el resto de la naturaleza se hace más intenso. Esta idea de que somos lo que comemos es verdaderamente potentísima, porque nuestros tejidos, nuestras células, la sangre, todo se construye permanentemente a base de naturaleza. Y ha habido una, voy a llamarle gastronomía al conjunto de elementos como nuestras sociedades a lo largo de miles de años han ido construyendo las diversas formas de obtener esos alimentos que identifican a cada sociedad, a cada cultura. Yo creo que, lo he dicho muchas veces, la única obra de arte que se hace parte, o la única obra artística, porque lo es, que se hace parte de nuestro cuerpo, es la comida. La música la oímos, los cuadros los vemos, escuchamos poesía, pero la única de todas esas expresiones culturales que se vuelve parte de nosotros es precisamente la naturaleza, la alimentación que obtenemos de ella. Este es un país enormemente rico en ecosistemas. Probablemente China tiene más ecosistemas, pero tiene 5 veces más territorio que México, pero además de tener una gran diversidad ecológica y consecuente de tipos de ecosistemas, México, por la interacción entre la naturaleza y la diversidad cultural, es uno de los centros de diversidad y domesticación de plantas en el mundo. No animales, muy pocos, pero de plantas es uno de los 2, 3 más importantes en el planeta. Si ustedes ven un mapamundi, pues un mapa del planeta, y ubican dónde están los centros de mayor diversidad cultural, van a ubicar directamente los centros de domesticación de especies en el planeta. Aquí hay un esquema de esto. Por un lado están los países que tienen alto grado de diversidad cultural y los países que tienen un alto grado de diversidad biológica, y en donde se unen ambas cosas de manera más intensa. No quiere decir que en Nueva Guinea no lo haya. Nueva Guinea tiene ciertamente una gran diversidad en grupos, pero no se reúne de una manera tan fuerte, tan clara, como lo hace en los países que están en esa intersección de los dos óvalos. Estos son países megadiversos, de ahí viene un poco el título de esto, de los países con la mayor diversidad, y son países en los que se hablan más de 60 idiomas. Pero déjenme darles un poquito más de contexto. Esto es una descripción, lo que les he dado de la parte más biológica y una introducción a la relación cultural. Y en este sentido, creo que hay que tocar algunas cuestiones. Nuestra especie ha tenido impacto como ninguna otra especie lo ha tenido sobre el planeta. Particularmente, no sé, quizá en los 10, 15 mil últimos años, pero particularmente cuando el desarrollo cultural nos ha llevado a la invención de la revolución industrial, en donde se conjunta una enorme, creciente capacidad de afectar a la naturaleza, tanto por los elementos que se exigen de la naturaleza para generar esa energía, como por los resultados de la generación de esa energía. Ha habido impactos muy fuertes sobre fauna y flora, ya veremos muy rápidamente esto más adelante,
una modificación seria de selvas, por ejemplo, en los sitios donde existían culturas muy antiguas, de tal manera que las selvas vírgenes que vemos en general no son tan vírgenes, han sido modificadas, manipuladas y a veces cambiadas en su estructura por la actividad de grupos culturales. Y desde luego pues, el tema al que me refería, que es el desarrollo de todas las plantas cultivadas y de los animales domésticos para nuestra alimentación. En esto, en lo que tenemos de las plantas cultivadas, México es verdaderamente notable y debo subrayar que las personas más importantes en ese desarrollo de plantas cultivadas han sido y en buena medida siguen siendo las mujeres, como colectoras, como recolectoras, como observadoras, como experimentadoras de su entorno. Las mujeres jugaron un papel absolutamente central en el desarrollo de las plantas cultivadas en todo el mundo, no nada más en México. Esto es la fauna que existía en México. Esto no es una creación tipo Walt Disney de animales extintos. Cada uno de los puntos que ustedes pueden ver en el mapa de nuestro país, a la derecha, eso es un punto en donde alguno o varios de estos organismos que ya no existen, de esta fauna pleistocénica, existieron, fueron encontrados y ahora estamos evidentemente encontrando una enorme cantidad de mamutes en las zonas cercanas de la parte central de México. Ya no existen. Y no existen por un par de razones. Por un lado, porque las circunstancias climáticas pueden haber ayudado a la extinción de algunos de estos animales, pero por otro lado, por el impacto de cacería de la gente que los seguía para poder obtener carne y alimentos de manera muy intensa, suficientemente intensa como para que ninguno de todos estos animales existen. Existen algunos remedos de estos bichos que existían, como algunos perezosos pequeños, como algunos armadillos pequeños, como algunos venados, cosas de este tipo, pero, y algunos cánidos, pero los demás que estaban, teníamos caballos, por cierto, en, en nuestro territorio, pero nunca llegaron a ser utilizados en suficiente forma o con un desarrollo cultural suficiente para haberlos utilizado como medios de transporte. Pero todo esto existía en México, ya no existe. Y la humanidad, los grupos culturales de nuestro país en el pasado jugaron un papel importante en su extinción. El otro punto que les había comentado es que muchas de las selvas que tenemos en México, en la costa del Golfo, Veracruz, Tabasco, Chiapas, son selvas que parecieran vírgenes, pero que en realidad han sido afectadas por gente que extraía plantas de ahí, las llevaba a otros lugares como se movían, introducían cuestiones como el ramón, próximo alicastrum, el chicozapote, toda una serie de plantas que les resultaban útiles y que las iban moviendo de un lado al otro, introduciéndolas en algunos lugares, en sitios en donde su distribución natural pues no había alcanzado a llevarlas. Pero quizá la obra cumbre de la interacción de nuestra especie con la naturaleza ha sido la creación de plantas cultivadas. Plantas cultivadas de las cuales, vuelvo a repetir, México es un centro de enorme importancia. El cereal más
cultivado en el mundo es el maíz, las calabazas, los jitomates, los chiles, los frijoles, etcétera, son decenas de especies. Hay, para su conocimiento, todavía se mantienen hoy en día, casi 60 variedades nativas de maíz. La pregunta que siempre hago es, ¿cuántas de estas ven ustedes en los mercados o peor todavía en los supermercados? Pero existen, la gente las cultiva, las mantiene porque les da un enorme valor cultural, porque las usan, porque viven de ellas en México. No, no lo hacen por pertenecer a algún club de protección al, al germoplasma mexicano, lo hacen porque y meten energía y meten trabajo porque esto les interesa, es un producto importante para ellos y lo que pasa es que nuestros mercados, como están llevados y la manera como hemos organizado todo nuestro intercambio de bienes, desprecian estas cuestiones porque pues no hay suficiente mercado, porque es una cosa local, porque etcétera. No me voy a meter mucho en esto, pero esto es un tema verdaderamente de gran interés. Aquí está, el, como si fuera la serie de posibles reos sospechosos ante los, los que nos van a reconocer de los maíces mexicanos, con una diversidad. Cada una de estas variedades, cada una de estas está adaptada a una temperatura promedio del año, a una precipitación, a una humedad relativa del aire, a un tipo de suelo en México. Imagínense ustedes la riqueza que nuestros antepasados o los antepasados de toda la gente en México. Perdón que diga esto, pero es que mis antepasados vienen de otro lado, pero yo me siento tan mexicano que siempre hablo de mis antepasados pensando en los grupos étnicos. Todos estos han sido generados por los centenares de grupos que hemos tenido en este sentido. Existen ahora, se mantienen ahora. Esto no es de un museo, esto es colectado en vivo hace pocos años. Aquí están algunas de las plantas que salen de la milpa. La milpa es, por cierto, un ecosistema inventado por la gente. Hay muchos tipos de milpa. Y todas las plantas que están ahí constituirían lo que en el lenguaje occidental se ha dado en llamar malezas. Muy probablemente el maíz fue una maleza de la calabaza, que probablemente fue la primera planta que se empezó a propagar de manera cultivada, vamos a llamarle, y que junto a ella crecía una gramínea, un pasto, el teosinte, que llamó la atención de las personas que estaban por ahí, mujeres otra vez, les repito, fueron viendo, seleccionando cada uno de estos, y una vez que se desarrollaron algunos de los maíces más primitivos, empezó, y esto estoy novelándolo, un bejuco a crecer alrededor de las cañas del maíz, que producía flores rojas y vainas, y encontraron a los chiles, y digo, a los frijoles, perdón, y había unas bayas rojas pequeñas que no estaban mal, estaban bastante jugosas, sabrosas, y eran los jitomates primitivos que se empezaron a desarrollar, y luego los jitomates verdes, etcétera. Todos, cada uno de estos era un componente y sigue siendo un componente en muchos casos de ese ecosistema primordial que es la milpa. Eh, y la agricultura moderna se ha empecinado en desaparecer todo esto en un afán de poder producir más, lo cual en cierta medida hace sentido, pero a costos ambientales, económicos y demás que nunca han sido adecuadamente valorados en relación a la cantidad de otros alimentos que se podían dar. ¿Por qué? Pues porque la manera de comercializar esto es en los grandes volúmenes, en los grandes mercados, y esto ha sido un desarrollo
se podría discutir si bueno o malo, no me voy a meter en eso, pero que ha complicado y yo diría que distorsionado en buena medida este trabajo original, nativo, bien llevado por siglos en el planeta. Que necesitamos más alimentos porque el crecimiento poblacional desmedido de la especie humana exigía cada vez más alimentos. Bueno, ahí es donde empezamos a ver cómo tomamos decisiones de diferentes naturalezas. No voy a meter en este sentido, pero el hecho es que todo esto existe en nuestro país, existe permanentemente la cantidad de especies silvestres relacionadas a cada uno de los cultivos es gigantesca y ahí está todo el stock genético del cual podíamos echar manos para justamente poder encontrar variabilidad genética. Estos son los centros de domesticación de Vavilov, este botánico ruso que viajó por todo el mundo colectando y encontrando los centros grandes de diversificación y de producción de especies domésticas. Hasta que, bueno, pues se encontraron los dos mundos y empezamos a tener la introducción de otros conocimientos, de otras culturas, de otros entendimientos de la naturaleza, que no estaba mal, eso hubiera enriquecido lo que teníamos. Lo que pasa es que fueron totalmente sordos y ajenos al conocimiento y a la inteligencia existente en el país. Y de ahí se generaron pues toda una serie de cuestiones que tienen que ver con lo que yo llamaría y que hemos entendido un poco más como la historia del periodo más reciente de México, el último medio milenio de existencia de nuestros países. Me estoy refiriendo a básicamente Mesoamérica y una parte de la región andina. Voy a empezar ahí, y estos son datos que la doctora Julia Carabias muy amablemente me prestó, de una relación que ella hizo histórica de cómo se fue desarrollando la relación de la población mexicana con sus recursos. En la primera etapa, que es la década de los 30, que hay un intento de desarrollo rural, incluyendo elementos de justicia y bienestar social. Hubo el reparto agrario en tiempos de presidente Cárdenas, importantísimo, un reparto que daba propiedad a la gente que vivía en los diferentes espacios de nuestro país. Teníamos una población de una composición totalmente diferente, justamente al revés de lo que tenemos ahora, o quizá incluso más urbana del 70, que el 70% que rural. Hubo el reparto agrario de millones de hectáreas, la creación de ejidos. Y aquí he puesto este tema para quitarles de la cabeza a quienes lo tengan la idea de que México es un país agrícola. México no es un país agrícola. México es un país fundamentalmente de recursos naturales, le llamaremos forestal, si ustedes quieren, pero no para producción agrícola en grandes medidas. Curiosamente, es suficiente para mantener a la población que existía y que incluso puede existir, que existe ahora y que podría ser alimentada si tuviéramos otro tipo de programas y de desarrollos y de políticas de utilización de ese territorio agrícola. Pero la mayor parte de la gente que vive en lo que llamamos el campo está en áreas que no son agrícolas, que se les ha obligado a ser agrícolas, porque era la concepción que había, porque toda la visión que tenemos de producción en el campo es una visión de producción agrícola y no de utilización de los recursos naturales
de manera sustentable, como se da en una serie de partes del país. Hubo dotaciones forestales en los estados que ustedes pueden ver ahí, básicamente son los más importantes. La protección y la creación de cuencas y la creación de parques nacionales. La idea de parques nacionales viene en tiempos del presidente Cárdenas, que me parece una idea espléndida. El único asunto es que no había entendimiento de qué significaba tener un parque nacional, qué implicaba en términos de conservación, manejo, acceso de la gente, participación de la gente en esos parques nacionales. Yo creo que hubo un poco la captura del concepto, básicamente quizá norteamericano, es decir, de los Estados Unidos, un territorio que no tenía la misma complejidad cultural y social que tenemos nosotros, y yo creo que esto nos llevó por lugares donde pues hemos tenido eh, complicaciones de diversa índole. Y desde luego se generaron capacidades para reforestar. Miguel Ángel de Quevedo es un ejemplo de trabajo con el gobierno para introducir ideas de reforestación, viveros, etcétera, que tuvo muchos beneficios, pero que también ha tenido algunas partes medio complicadas. Hubo esta reforma agraria bien intencionada, tuvo una serie de limitantes ambientales. Muchas de las tierras repartidas no eran de aptitud agrícola, sino forestal, como ya lo dije antes. Se propició un minifundismo muy grande. Podía haber habido otro tipo de organización, pero no había la información acerca de esto y la concepción acerca de esto. Había que trabajar la tierra para mantener la propiedad de la misma, lo cual decía que significaba que había que estar permanentemente abriendo áreas que no necesariamente era necesaria de abrir, de modificar, forestales. Hubo la ley de tierras ociosas, etc. Esta situación llevó a que tuviéramos un reparto de tierras en periodos diferentes. Ahí están las cifras, no se las voy a decir, no las voy a repetir, ustedes las pueden ver. Y además esta presentación entiendo que va a estar al alcance de todos para poderlo ver con cuidado si tienen interés, pero los datos son los datos de los censos que la doctora Carabias había recopilado. Hay una segunda etapa de crecimiento, de expansión agrícola y pesquera, de mayor producción de alimentos, pero también de altos costos ambientales. Hubo un incremento en ese periodo de 7% anual de productos agrícolas, una parte de ellas importante de exportación, se aumentó obviamente la superficie agrícola casi 3 veces, un aumento de producción de alimentos casi también de 3 o 4 veces en granos básicos y una tecnología que iba siendo cada vez más intensiva de insumos agrícolas y que terminó en un periodo un poco posterior a los 60 con la llamada Revolución Verde que se originó y se gestó aquí en México y que ha tenido obviamente aspectos favorables, útiles, de beneficio, particularmente fuera de México, y también aspectos dañinos que estamos viendo ahora y que los mismos promotores, las mismas agencias internacionales promotoras de esa revolución verde ahora están realmente viendo que habría que producir los alimentos de otra manera menos dañina que esa. Un incremento muy fuerte de prácticamente 10 veces en superficie de riego con nuevas presas, etcétera, y un incremento también de las pesquerías. De las pesquerías, México tiene 3 mares propios,
o 3 mares, uno de ellos propio, el Golfo de California, en el cual Miguel León Portilla estuvo enormemente interesado, y el Océano Pacífico, el Atlántico en el Golfo de México, el Caribe, que nos dan una gran diversidad en esto, pero son fundamentalmente mares de no alta productividad, con excepción del Golfo de California, de no alta productividad pesquera. Hubo, pues como siempre ocurre, el acecho de embarcaciones piratas extranjeras que venían y estaba concentrado básicamente en lo que era comercialmente más interesante, que eran el atún y el camarón, las grandes conglomerados de pesquería de atún en Sinaloa, Sonora, parte de Baja California, pues se dieron justamente en esta época. Una tercera etapa entre 60 y 80 y algo fue el crecimiento ganadero, pero fue la época de mayor deforestación de este país. Se estableció en los 70s, en la presidencia de Luis Echeverría, un programa nacional para desmontar, no para producir más, no para utilizar los productos forestales, para desmontar. Y obviamente, siendo este un país que no es agrícola, lo que estamos haciendo era una destrucción severa de nuestro capital natural, de nuestros recursos naturales, del patrimonio natural de este país. Pero la agricultura se estancó en producción, se importaron granos básicos fundamentalmente para usos industriales, particularmente maíz y quizá algunos otros más, y había alrededor de 2/3 de toda el área agrícola en uso y 1/3 en descanso. Hubo un impulso muy grande al desarrollo ganadero, se metió mucho dinero de la agricultura a la ganadería, la demanda por carne empezó a crecer y ha seguido creciendo fuertemente, y esto causó la pérdida de enormes áreas en Veracruz, particularmente en La Chontalpa, en Tenosique, en Tabasco, todo el Uspanapa, etc. Esa fue una zona, simplemente se dijo, bueno, son terrenos obviamente muy fértiles, hay que tirar y hay que sembrar, y obviamente lo que pasó es que tuvimos unas pérdidas horribles de recursos, de potenciales, de capacidades para el futuro. Esto es lo que teníamos de selvas en una recreación que hizo Conavio de los residuos de selvas y demás, y de muchos otros investigadores que han trabajado en México, de todas las selvas de México. Era una superficie realmente importante del territorio, y de un territorio, pues, básicamente plano, y por eso fue tan atractivo. Y esto es, no, perdón, había algo, no está funcionando, había una transparencia aquí en la que se veía lo que quedaba de las selvas, algo de la técnica de esto al transferirlo acá no está funcionando adecuadamente, pero nos queda en muchos lados realmente una pérdida gigantesca de nuestras selvas. Veracruz no tiene ni el 3% de sus selvas originales y de sus bosques prácticamente. Y ha habido entonces, hubo mucho apoyo a la extracción forestal en ese tiempo, un estancamiento rural de la superficie cultivada, etc. Hay toda una historia que apunta hacia un mal uso, a un uso ineficiente, con muy pocos beneficios para la gente del campo, para la gente rural, más bien manteniéndolos en una situación realmente
muy pobre, los créditos agrícolas cayeron enormemente, la inversión del país en investigación agrícola cayó enormemente a partir de los 70s, de una manera verdaderamente notabilísima. Y en la parte forestal, entre 6.8 y 8 millones de metros cúbicos de madera se estaban produciendo hace unos 8 o 10 años. Hay una demanda anual mucho mayor que esto y está subestimada porque déjenme decirles que por lo menos un 30% de los hogares mexicanos siguen utilizando madera como combustible doméstico para cocinar, para calentarse, etcétera, a estas alturas del país, del tiempo. La extracción ilegal es tanto mayor que la extracción legal. Ese autoconsumo es lo que les estoy refiriendo básicamente, además de madera obviamente para construcción, etcétera. Hubo un esfuerzo para que hubiera empresas forestales comunitarias que han sido enormemente exitosas en este país, por cierto. Son ejemplo mundial de manejo sustentable de comunidades ejidales que mantienen la producción sustentable de madera, es decir, la corta sustentable de madera, manteniendo a los bosques en plena producción, igual sin demeritar la producción, pero llegando hasta la producción de muebles que se exportan. Y todos estos ingresos van a dar directamente a la comunidad y con esos ingresos las comunidades hacen sus escuelas, preparan a su gente, los mandan a estudiar fuera, regresan a la empresa y se hacen realmente núcleos enormemente interesantes de autosubsistencia, de trabajo, generados por las comunidades mismas, manejados por las comunidades mismas, y deberíamos tener muchos más de estos, en mi opinión, funcionando en este país. Y no se ha hecho pues por falta de interés y punto, porque la gente tiene la capacidad, el conocimiento de hacerlo bien. Quizá la ayuda también en algunas cosas, sí, quizá la ayuda. Y quizá también el rescate de toda una distorsión de la gobernanza que ha habido de los grupos, de los ejidos, etcétera, por razones políticas. Hemos tenido un impacto en el ambiente muy grande. Lamento mucho que no les pueda enseñar esta imagen de la pérdida de selvas, pero se han perturbado y ampliado enormes extensiones del país. Se ha contaminado al país por agroquímicos, por el uso indiscriminado en muchos lugares, poco cuidadoso de agroquímicos, donde se hace, porque no, la mayor parte, por ejemplo, de la agricultura del maíz no usa, en superficie no usa agroquímicos, plaguicidas, etcétera. Ha sido una historia de daño ambiental y de daño consecuentemente de producción de los bienes que se quieren producir y que tienen que ver con el bienestar de la gente muy grande. El otro asunto es que nunca le hemos dado valor económico a esa biodiversidad. No hemos apreciado. México tiene, por ejemplo, el mayor número de especies de pinos del mundo y los pinos no son originarios de México. Vinieron a través del norte de América, migrando hacia el sur, y México fue pues, casi el extremo perdón, de la extensión de las coníferas. Tienen las tasas de crecimiento más altas del mundo y no somos uno de los países productores de mayor volumen de madera del mundo, desafortunadamente. Esto debería ser claro. ¿No había la información? Sí, quizá no había la información, había otros intereses, había otras distorsiones, no voy a meter aquí a ver este asunto, pero seguimos teniendo el mayor número de especies de pinos, seguimos teniendo comunidades que saben manejar
sus bosques, y sin embargo no hay una institución que se encargue de promover empresas comunitarias forestales. Y por forestales quiero decir no nada más la extracción de madera, sino muchas otras cosas más. Las tecnologías aplicadas que se usan para todo, desde la producción de alimentos, plantas agrícolas o ganade, o la producción ganadera y además otras tecnologías de trazados de carreteras, de apertura de áreas urbanas, nunca han considerado los costos ambientales de esto mismo. Tampoco incluso a veces la producción de alimentos, como puede ser la transformación de algunas lagunas a la producción masiva de ciertas cuestiones acuícolas, tiene una valoración adecuada para saber qué tanto está uno ganando y qué tanto está uno perdiendo en términos de calidad ambiental. Eh, el, el uso de la biodiversidad no, no se daba a la gente. Había una serie de concesiones forestales, llegaba una compañía, se le concesionaba el terreno, los ejidatarios ganaban a lo mejor alguna cantidad por ello, los que llegaban a cortar madera se llevaban la mejor madera y los dejaban con bosques depauperados en términos de calidad y sin nada más, hasta que hubo un momento en que esto empezó a cambiar y me referiré a esto en un momento. El otro elemento que es muy importante darse cuenta en esta evolución, en esta historia, de la forma como hemos utilizado nuestros recursos naturales, como hemos utilizado nuestro país. Es que el crecimiento de las ciudades ha significado el aumento de las comunidades más demandantes en servicios ambientales, en productos, en recursos y que definen muchísimo los patrones de consumo y de producción de México. Y de cualquier país en este caso, da lo mismo. Y esta gente que vive en las ciudades está totalmente desconectada de lo que en realidad pasa en, en el campo, de los impactos que tiene la producción de diferentes bienes que son exigidos o comprados en los mercados. Y, y, y no es que sean gentes malas, es que simplemente no hay, no se ha dado la información adecuada para que la gente pueda ser un consumidor mucho más inteligente, mucho más racional de los bienes que demanda. Yo creo que esta tendencia de no saber qué ocurre cuando yo compro algo, cuando yo demando un bien, etcétera, es algo que después de lo que estamos viviendo ahora debería pertenecer al pasado. Ahora tenemos muchísima más información de lo que ocurre con nuestros recursos naturales, manejados ya sea por las comunidades o por otros grupos que hacen utilización racional de los recursos. Y debo decir, y esto es muy importante, tenemos una información no solamente cuántica de lo que está pasando, sino muy definitivamente cualitativa de quiénes y dónde y cómo y en qué tiempo están responsabilizados de tomar las decisiones de lo que está pasando en México para trazar una historia crítica, real, analista de lo que tenemos en México. Y esto ha sido particularmente importante en las últimas 3 décadas o 4, donde la existencia de Conavio coincidió con el establecimiento de la primera Secretaría de Medio Ambiente que marcó una ruta clarísima de por dónde ir
que desafortunadamente se ha ido desdibujando permanentemente con el tiempo, pero que nos ha dado la posibilidad de tener crecientemente los mejores datos, la mejor información, con una precisión espacial incluso gigantesca. En este sentido voy a referirme muy rápidamente a los datos que CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad, empezó a acumular a lo largo de casi 30 años, 28, 29 años, no solo, sino con la participación de toda la comunidad académica dedicada a este tema en México, que debo decirles, está repartido afortunadamente en muchos estados de la República, no concentrada en 2 o 3 centros de investigación en el centro del país. CONABIO tiene ahora una base de datos, es la más grande base de datos bajo un solo techo, en un solo lugar, para un país en el mundo. No hay otra mayor que esta. Además, toda esta información está georreferenciada. Cada punto de eso que ven ustedes o es un dato o es un conglomerado de datos, de información de especies, desde protozoarios, desde microorganismos, desde luego pocos, porque en esto pues tenemos muy poca información adecuada, hasta ballenas y mamíferos mayores y plantas de todo tipo, etcétera. Cada uno es un punto perfectamente relacionado que además se puede combinar con toda una serie de datos de tipo eh, ambiental, geográficamente explícitos, para poder entender mejor por qué unas especies están donde están, por qué están asociadas con otras, en dónde no se encuentran, etc. Y el otro asunto es que esa capacidad de referencia espacial está dado por nuestra enorme experiencia en el manejo de información geomática, es decir, espacial. CONALO recibe una buena cantidad de imágenes diariamente con las que se reportan cosas como la que les voy a enseñar más adelante de los incendios forestales, por ejemplo, varias veces al día, todo el tiempo, todo el año, y esto es accesible para cualquier persona que tenga interés de conocerlo. Pero además tenemos información enorme y no les voy a dar una conferencia sobre esto, simplemente darles el, la extensión de la capacidad que se ha logrado hacer en México por los investigadores mexicanos, por los jóvenes mexicanos, por las instituciones mexicanas en términos del conocimiento de nuestra diversidad y también de quienes poseen esa diversidad, que son una gran cantidad de grupos rurales, étnicos en México. Una de las primeras cosas que CONABIO preparó una evaluación del estado de nuestros ecosistemas que se produjo por ahí del 2010, 2011, en varios volúmenes, pero ahora está puesta al día, cada año, perdón, con las cosas que han ido cambiando. Esto es consultable, no está publicado en forma impresa, pero está toda la información ahí accesible para quien sea que tenga interés en ella. Hemos hecho los análisis de riesgo para la introducción de organismos genéticamente modificados en México, 4.500 o más, y obviamente cuando estos no son organismos nativos de México, cultivados, la situación es bastante más sencilla. Tenemos mucho más cuidado cuando se tratan de organismos de especies mexicanas que tienen además interés cultivo, pues, obviamente el maíz es uno, pero el otro es el algodón, que bueno, ustedes han ilustrado, no me voy a meter a darles más datos. Tenemos mapas de gran detalle de cuáles son las áreas críticas de conservación, de restauración, tanto terrestre como marina para el país, a una resolución realmente muy pequeña, pero podemos llevar a decirles qué parcela fue
quemada o deforestada o abierta casi en cualquier momento del año en el país, por el tipo de imágenes que tenemos. No todo el país está cubierto de esta manera, pero sí zonas como en este caso la selva lacandona en Chiapas, cada uno de esos puntos es un lugar que se abrió fuera del área de la reserva del Parque Nacional. Estamos haciendo monitoreo de ecosistemas. El que está más avanzado y que tiene más tiempo es el de manglares, con una precisión de 1 hectárea. Pueden ustedes saber los cambios que ha habido, no solamente en términos globales, sino específicos, hectárea por hectárea en el territorio mexicano. La alerta temprana de incendios que yo les comentaba, que ahora se hace de manera totalmente automatizada, sin intervención humana, y que 8 veces diarias hay un reporte a todo el país y a los países de Centroamérica, porque la antena que tenemos recibe información hasta esa zona y que se distribuyen obviamente sin ningún costo a los países centroamericanos. También las estrategias estatales, así como México hizo un estudio al que les hablé en primer lugar para todo el país, ahora lo estamos haciendo estado por estado, porque cada estado es diferente del otro. No necesito, creo que insistirles en esto, cualquiera que haya paseado por el país sabe las enormes diferencias ecológicas, ambientales, de diversidad biológica que cada país, que cada estado tiene, y por lo tanto hay que hacer estudios propios para cada estado, pero se están haciendo con la comunidad local, con las universidades locales, con el gobierno local, con la participación de la sociedad civil de cada lugar, para que realmente se apropien de esta información, la usen y exijan que los resultados de esa información sean utilizados en la toma de decisiones locales. Y el último punto que me refiero a esto es que si la gente no se entera de manera entendible, creíble, accesible de toda esa información, no sirve de mucho que un puñado, y un puñado puede ser 3 millones de personas, sepan de esta información. Si la sociedad no tiene acceso a esto, se involucra en esto y no solamente admite información, es decir, acepta o toma información, sino ayuda a generarla, como los programas que tenemos de ciencia ciudadana en Conavio. Es otro punto en el que voy a entrar. Pero esta apropiación social, créanme que creo que hace de la historia no nada más un cuento contado por alguien a las demás personas, sino un compartimiento de entendimientos y de información que tiene un significado social muy diferente. Muchas de estas cosas han servido para generar normas, regulaciones, leyes. El más reciente y muy importante es que por primera vez la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Medio Ambiente se pusieron de acuerdo para compartir criterios de en dónde se puede abrir la frontera agrícola y dónde no, cosa que no existía antes. Esto fue muy importante. Y ahora ya se puede hacer lote o predio por predio agrícola de los que existen en México, que deben pedir permiso, que deben pedir subsidios agrícolas de apoyo, tienen que pasar por un análisis de este tipo que lo hace la Secretaría de Agricultura, y según los criterios que haya ya establecidos y que son compartidos entre las dos secretarías, se puede o no se puede dar el subsidio para la actividad agrícola que se está solicitando. Aquí hay un ejemplo, es un predio, y el sistema funciona con un sistema de semáforos, donde hay focos rojos, es que eso no se puede hacer, se buscan otras opciones, otras posibilidades de uso del suelo. Pero ya esta cuestión de la enemistad permanente entre la actividad agrícola y la de la conservación es algo que por lo menos potencialmente ya está fuera de la mesa,
y en donde realmente podemos ver con mejores esperanzas la conservación de lo que resta de los ecosistemas de México. También ha servido para tomar decisiones tomar sentencias de la Suprema Corte basados en la información de Conavio. Hay un libro que trata sobre estas experiencias y que se hizo en combinación de la Suprema Corte y el Colegio Nacional. Y un caso muy claro del área natural protegida de Tulum, que basados en la información, en el estado de las cosas, se evitó que una demanda para cambiar la nominación de área natural protegida de esa área tuviera éxito, se mantuvo y esto sienta precedente para casos en el futuro de modificaciones de los acuerdos o de las nominaciones de áreas naturales protegidas de las que tenemos en México. Y finalmente, pues menciono que el grupo asesor del presidente de los Estados Unidos sugirió que Conavio era la el mejor ejemplo que podían usar para hacer lo que justamente estaba pidiendo el presidente Obama. Yo les agradezco mucho la atención, espero que no haya sido un tour de force demasiado violento y demasiado lleno de datos, pero lo que quiero decir con esto es que, como en no muchos otros casos que no tienen que ver con la vida política, sino con la vida de funcionamiento, del desarrollo de nuestro país basado en nuestros recursos naturales, esta información puede ser un ingrediente, un elemento de contribución a, a narrar, a relatar, a analizar históricamente de manera mucho más precisa eventos de nuestra historia, participaciones de los mexicanos y mexicanas que tienen responsabilidades en esas cuestiones y sobre todo de un elemento que ayude a una sociedad mejor informada, con muchos más datos para tomar sus decisiones de consumo y por lo tanto para influir en los productores de esos bienes para que hagan las cosas de mejor manera y dañen lo menos posible o incluso mejoren lo más posible las condiciones ambientales de nuestro país, no solamente en la parte que tiene que ver con la biodiversidad, es decir, con la naturaleza misma, sino también con el cambio climático, por el consumo y por el uso de energía que se hace. Yo creo que esto podría ser, en mi opinión, un área atractiva para futuros o futuras jóvenes historiadores e historiadoras de nuestro país que empiecen a aventurarse en el manejo de esta información para construir elementos de análisis que sirvan no solamente para el momento más o menos actual, sino también de reflexión y de guía para el futuro. Es un poco hacer historia para el futuro. Muchas gracias. Esto es lo que tenía preparado para ustedes. Espero que les haya resultado de interés. Ha sido una conferencia muy rica, pero sobre todo en una búsqueda de confluir hacia una cantidad de cosas y de ofrecernos lo que en su rica experiencia nos permite ver la mega diversidad de nuestro país con esas bellísimas imágenes desde los maíces hasta una cantidad de cosas y que nos abren pues el deseo de incursionar pequeños pasos que este instituto ha encaminado hacia la revisión de algunos de los temas precisos de algunas experiencias de esta diversidad, del acercamiento al trabajo
forestal en el norte, en Chihuahua, o del agua en la Sierra Juárez de Oaxaca, de terrenos de la Mixteca, en acercamiento con la geografía y los proyectos universitarios que marchan en ese sentido y de lo cual se está sacando provecho. Entre nuestras tradiciones más ricas, desde luego, está esa conciencia a partir de todos los estudios de códices, de poblaciones indígenas y desde luego de nuestros grandes autores que se han acercado incluso a la alimentación de las poblaciones originarias, pero es menester hacer un mayor esfuerzo justamente para abarcar las grandes temáticas que usted nos ha señalado para el siglo XX y nos obliga pues a miradas de gran alcance, mostrándonos además un menú, un elenco, un repertorio realmente de temas a investigar en esta largo trayecto que nos ha llevado de la historia del siglo XX, problemas cruciales como el crecimiento de la ganadería a costa de la deforestación, por dar un solo ejemplo, pero que nos obligan además, aún desde nuestros propios temas de estudio, a un enfoque y una mirada distinta en donde el ángulo de visión esté colocado desde otra perspectiva para obligarnos a ver efectivamente cuáles han sido los costos ambientales de muchos de los estudios que realizamos sobre temas específicos, llámense de la reforma agraria, del avance científico, cualquier sujeto de tema de objeto de estudio que tomemos, sea este tomado con la conciencia, pues, de un nuevo enfoque en donde los acentos estén puestos de otra manera. Es una enorme cancha la que usted nos abre, es un enorme apetito el que surge de esta gran invitación a pensar juntos en los grandes desafíos. Podría enumerar muchas cosas, pero no quiero extenderme, pero sí señalar la importancia y que creo que fue el ánimo de esta invitación y el ánimo suyo a la hora de aceptarlo, que es la posibilidad de una confluencia entre disciplinas, entre distintas experiencias, distintos manejos de información y que nos permita avanzar. No le voy a llamar en una historia para el presente, pero usted lo dijo mejor, una historia que sirva al presente y más aún, también, como lo dijo usted, una historia de la cual se puedan apropiar las poblaciones para su bien y para el bien de este país y su mejor desarrollo, un papel que tenemos que tomar a cargo también en la manera en que tenemos de transmitir nuestro propio conocimiento. Se abre pues una invitación muy rica, yo creo muy tentadora, tanto para nuestros investigadores como para los estudiantes de posgrado, como para el público que nos acompaña, de mirar el mundo de otra manera y de abrirse a temas y enfoques y a una aproximación que quizá no es muy cotidiana entre nosotros, sí, desde luego, Colegio Nacional, otros ámbitos, pero que en un nivel más horizontal, más cotidiano, no siempre llevamos a cabo. Una mención aparte merece ese primer acercamiento a ese prodigio que es Conavio y este gran logro de usted y de sus estudiantes, sus antiguos estudiantes, sus colaboradores que han hecho que este espacio tenga esa riqueza y gracias por la invitación. Yo estoy segura que habrá iniciativas de conocer un poco más o quizá a lo mejor una futura conferencia es una fuente de información y de experiencias riquísimas de geolocalizaciones mantenida al día, pues no me queda más que felicitarlo, agradecerle, decir que nos deja con muchas inquietudes tras esta conferencia y que será deseable, sin duda alguna, que podamos confluir en esta gran tarea que nos ha sido encomendada como institutos, que es desde luego la producción de conocimiento y la capacidad de transmitirlo de manera también útil en momentos en que la historia se frena y nos presenta desafíos tan grandes que nos obliga a estar todos comprometidos en una misma postura, en una misma tesitura para ver qué es lo que se puede compartir y tener un papel en esta circunstancia tan complicada. De modo que
agradezco muchísimo de parte mía, del instituto, de nuestros investigadores, nuestros postdoctorantes, nuestros estudiantes, esta gran oportunidad de dialogar en este diálogo, pues sí, entre usted y yo, de privilegio hasta un punto, pero en donde pues me estoy obligada a llevar la voz de un público que en general es muy nutrido y muy animoso. Gracias a ustedes, es una linda oportunidad. Yo sigo pensando que hay mucho por cocinar en esto, en el sentido de pensarlo, de valorar, pero que esta idea de hacer historia para el futuro, tiene un valor de enseñanza, de guía, que puede ser enormemente importante. Y claro, todo dependerá de que haya buenos estudiantes de ese futuro, pero no sé, es una idea que a lo mejor merece la pena darle unas cuantas vueltas. La vamos a tomar y a darle muchas vueltas. Es una propuesta nueva. Aquí se habla a veces de historia del tiempo presente, de Big History para remontarnos a dimensiones más grandes, pero hacer historia para el futuro sí significa hacer un aporte y dar enseñanzas finalmente que nos permitan estar prevenidos, justamente porque la historia tiene momentos inesperados y quizá no somos demasiado conscientes de eso. Hay que preverlo, hay que nutrir a nuestro pensamiento y nuestro conocimiento y desde luego a esta, pues si se puede decir, divulgación, difusión, entrega a un público más amplio de elementos para ser más conscientes, para estar Bueno, mejor, en mejor posición para los desafíos del futuro, que son enormes, ¿no? Y siempre nos toman, bueno, algunos nos toman de imprevisto y eso que somos historiadores, yo reclamaba justamente que los historiadores debíamos de ser muy conscientes de estos momentos dramáticos y de corte que hay a lo largo de la historia, pero no se viven a veces con la misma intensidad en un seguro, libro. seguro. No puedo coincidir más con usted, particularmente porque estos que estamos viviendo ahora son resultado de la forma como hemos tratado o hemos usado o hemos abusado de la naturaleza. Eh, esta epidemia, como varias otras previas, han surgido por la destrucción, la fragmentación de ecosistemas en diversas partes del mundo. Ya hay pruebas, ya digo, ya está documentado. Y creo que aprender en esta ocasión particularmente que tenemos que cambiar de fundamentos de relación hacia la naturaleza y también de fundamentos de relación entre nosotros mismos, entre los seres humanos, en el que no podemos tener esas desigualdades verdaderamente enormes que tenemos en todo el planeta, en nuestro país, y que debe haber una responsabilidad social real, no de la empresa que le da alguna prestación a un empleado, sino de ser humano a ser humano, quizá empezando por la familia, que también tiene sus serios problemas de relación en este país, que nos haga meditar en otra manera de esa ética de relación hacia nuestros congéneres y una ética de relación hacia el planeta. Una inmensa tarea, doctor, pero tenemos que afrontarla y animar a las futuras generaciones a seguir ejemplos como el suyo, a mantener una actividad y una conciencia y hacer que eso que usted señalaba de ese pequeño foco de gente que es consciente de algo, esto tiene que derramar más allá y hay una tarea social inmensa por hacer que, Claro. como decíamos, empieza por la propia casa. Hagamos historia para el futuro. Quedamos emplazados a que usted Muy nos bien. siga alentando en esa tarea. Muchas gracias nuevamente por esta impensada, increíble y
privilegiada oportunidad de charlar con ustedes. Es nuestro lujo y nuestro privilegio. Gracias, doctor Sarucán, por todo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un honor.